Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Con toda tu alma, vigílate a ti mismo, porque eso es guardar los mandamientos. Muy buen día, querida familia, muy buen día, queridos hijos, queridos amigos. Miércoles 24 de febrero y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 11, versículo 29 al 32 de San Lucas. Comenzó a decir a la gente reunida junto a él: esta generación es una generación malvada, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás, porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. La gente de Nínive se levantará en juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo que la frase central del Evangelio hoy es la que dice Jesús: aquí hay uno que es más que Salomón, y aquí hay uno que es más que Jonás. Y eso lo dice Jesús de él mismo. Jesús está diciendo, no con orgullo ni con soberbia, sino en verdad, que Él es más que Jonás y que Él es más que Salomón. Pero nos podemos hacer esta pregunta, mejor dicho. ¿En qué supera Jesús a Salomón y en qué supera Jesús a Jonás? Salomón. La palabra de Dios es muy clara y dice que en la época de Salomón hubo muchísimo esplendor en el reino de Israel y de Judá. Y la misma Sagrada Escritura dice que no hay como la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. ¿En qué falló? ¿En qué falla la sabiduría de Salomón? Sí, se centró solo en el éxito terreno, solo en el éxito material. Usó una técnica, Salomón, en la época para tener buenas relaciones, para tener armonía, para que los demás pueblos estuvieran en buenos términos con el pueblo de Israel y Judá, es decir, los pueblos vecinos, tuvieran muy buenas relaciones con él, y de hecho lo logró. Pero ¿cuál fue la técnica que usó? Empezó a hacer alianzas matrimoniales con mujeres de los pueblos vecinos, para que así esto llevara a buenas relaciones, para que los pueblos vecinos tuvieran, o mejor, estuvieran en buenos términos con él. Pero falló, porque no llevó a su pueblo a una relación con Dios. No llevó a su pueblo a una fidelidad con Dios del cielo. Y a Israel llegaron muchísimas mujeres de todas las alianzas que él hizo con los pueblos vecinos, es decir, de todos los matrimonios que él estableció con las mujeres de los pueblos vecinos para obtener estas buenas relaciones con los pueblos. Y eso lo llevó al abismo de la idolatría. O sea, el éxito que logró Salomón fue un éxito humano, material, de la tierra, pero alejó, o mejor dicho, se alejó en su corazón y alejó a su pueblo de la verdadera relación y de la fidelidad con Dios. En eso falló Salomón. Jonás, la Escritura dice, o mejor dicho, en la época Nínive era la ciudad más grande que había de toda la tierra en la época. Dice que se postró Nínive en arrepentimiento gracias a la predicación de Jonás. O sea, Jonás predicó tremendo, porque
para predicarle a toda la ciudad y era la más grande de la época. Dice la escritura que precisamente hoy, la primera lectura, el capítulo 3, versículo 1 y siguientes del libro de Jonás, que el pueblo se postró en arrepentimiento gracias a la predicación de Jonás. Pero también la primera lectura dice que sí, que el pueblo dejó, o sea, se arrepintió y dejó de obrar el mal. Pero va a decir el profeta Isaías, por allá en el capítulo 1, versículos 16 y siguientes: lavaos, purificaos, convertidos, dejad de obrar el mal y aprender a obrar el bien. Es decir, el profeta Isaías insiste mucho en que dejemos de obrar el mal y aprendamos a obrar el bien. Sí, Nínive logró algo, dejó de obrar el mal por la predicación de Jonás. Hasta ahí llegó la predicación de Jonás, de que los ninivitas dejaran de obrar el mal, pero no pasaron de ahí. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y no tendrás más dioses. O sea, los ninivitas sí lograron algo en cuanto que dejaron de orar el mal, pero no obraron, o mejor dicho, no aprendieron a orar el bien, porque siguieron en la idolatría, no desecharon los ídolos, no reconocieron al Dios verdadero. En eso falló Jonás, y en eso Jesús supera a Jonás. O sea, Jesús es más grande que Salomón y Jesús es más grande que Jonás, en cuanto que la sabiduría de Jesús no solamente consiste en un éxito terreno, sino en el éxito de reconocer al único y verdadero Dios del cielo, de tener esa fidelidad y esa relación profunda con el Dios del cielo. La sabiduría de Jesús, o mejor dicho, Jesús nos da esa fortaleza, nos da esa fuerza para desechar del corazón toda idolatría, todos los dioses falsos, y reconocer al Dios del cielo como el Dios verdadero. En eso supera Jesús a Salomón y en eso supera Jesús a Jonás. Querida familia, feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.